¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Un gusto volver a encontrarme con ustedes, volver a saludarles después de algunas semanas de estar ausente. Han ocurrido varias cositas en estos tiempos. Tuvimos que participar de este asunto de la vacunación, una operación en el ojo. Así que han habido varias cositas que fueron en un momento un impedimento para poder tener una continuidad en nuestro tiempo de estar juntos con la Biblia y con este mate. De modo que ya retomamos y yo quisiera en esta hora llevarles a considerar algunos pensamientos bíblicos que tienen su base en el Salmo 3. Así que les ruego que si tiene su Biblia, por favor, busque ahí el Salmo 3 y leamos lo que dice Dios en esta porción de su palabra. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Que esta palabra sea propicia a nuestras vidas en esta mañana. Hay una historia muy conocida que se han publicado en diferentes versiones, en libros, y también se han hecho películas, diferentes versiones en el tiempo. Me refiero a Los Miserables, escrita por Víctor Hugo en el año 1862, que llegó a convertirse en la obra literaria más importante del siglo XIX. En esta historia, Víctor Hugo nos relata el eterno escapar, huir de un hombre, de Jean Valjean, y también perseguido constantemente por el inspector Javert. Es una historia muy interesante, es una historia dramática y que nos habla de un fugitivo. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y miramos este salmo y consideramos algo que no siempre hacemos, que es leer la letra chica. No siempre somos dados a leer la letra chica cuando hacemos un contrato, cuando estamos haciendo algunas cosas en las tiendas o aún en un trabajo. Y de repente nos encontramos con ciertas sorpresas por el hecho de no haber leído lo que decía en una letra chiquita. Ahora, a decir verdad, lo que tenemos aquí en una letra chica no es precisamente palabra inspirada por Dios, ha sido colocada por los traductores, los editores de estas versiones de la Biblia. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. Y en el encabezamiento de este salmo, el Salmo 3, en la letra chiquita, después de colocar un título ahí que no refleja del todo el contexto real de la situación, oración matutina en confianza o de confianza en Dios, no está mal, no es el reflejo exacto que es el contenido, nos dice la letra chica, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Jean Valjean huía constantemente del inspector Javert por un asunto estrictamente legal, judicial. Pero ahora tenemos una situación un poco distinta. Tenemos la situación, el cuadro en que un padre, David, está huyendo de su hijo, Absalón. Es lo que nos dice la letra chica y es la verdad del contenido y su trasfondo histórico. Salmo de David cuando huía de delante
de Absalón, su hijo. David, rey, está expuesto a traiciones, como cualquier rey, a deslealtades. David podía esperar que aún sus soldados, que aparentaban la mayor fidelidad, pudieran traicionarle. Su gente cercana, gente del pueblo. Pero ni aún en sus peores pesadillas, David podía pensar que Absalón, su propio hijo, iba a traicionarlo, querer derrocarlo y tener que huir de él, escapando por su vida. Es importante que consideremos primeramente un poquito del trasfondo histórico de este salmo. Y su trasfondo histórico está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y nosotros cuando leemos aquí en nuestra lectura, que ya hemos visto el versículo 3 del Salmo 3, previo a este antecedente histórico, se nos dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa acá es que David está reaccionando a su tristeza, a su amargura, a su dolor, por tener que estar huyendo de su hijo. Y él declara estas palabras: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto es para contrarrestar las opiniones de aquellos que están retratados en el versículo 2, donde dice que muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, no hay vuelta que darle. Es una situación irremediable. Va todo para mal. No tienen razón, dice David, aquellos que opinan que Dios lo ha abandonado. Porque si bien es cierto que está pasando una situación difícil, es más cierto aún que Dios nunca abandona a los suyos. Dios no lo ha abandonado, siempre ha estado a su lado y muy cerca de él. Es cierto que la situación es complicada. Es cierto que sus enemigos parecen multiplicarse. Las condiciones son terribles. Pero Dios nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Siempre ha estado ahí, en medio de la situación adversa. Nos hace recordar esta experiencia tan repetida con nosotros los que predicamos de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel en cautiverio en Babilonia, cuando fueron arrojados al horno de fuego. No fue impedido por Dios que fuesen arrojados al horno de fuego. Una situación horrible, terrible, fatal para todos los que pasaban por esto. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando Nabucodonosor miró hacia adentro ahí, a ese horno de fuego, vio que ellos estaban en pie y no estaban solos. Alguien más estaba con ellos. Era Dios mismo que estaba con ellos. En medio de la situación difícil, Dios no se había ido. Estaba con ellos. Y el hecho de que nosotros, como producto de una situación difícil, podamos sentir la lejanía o, en cierta manera, dejados algo de mano de Dios, dejados de la mano de Dios. Esto no obedece al contexto bíblico de lo que es la persona de Dios y la relación que Él tiene con los suyos. Que en las manos del Padre siempre estamos y nadie nos arrebata de la mano del Padre. David declara ahora que Dios es un escudo alrededor de su persona. Dios es un escudo alrededor de su persona. De modo que cuenta con su protección, que es más segura que todo
lo que puede venir como dardos en contra de él, de sus enemigos. Existe otro elemento acá que no podemos pasar nosotros por alto, ¿no? Y eso se ve en las palabras de David, acá en el Salmo que estamos leyendo, los versículos 4 al 6. Dice David: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí. Me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Se acuesta, duerme tranquilo y despierta sin temor. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Él está conmigo. Él está ahí, siempre. De modo que hay una reacción positiva de David en medio de toda esta situación difícil, triste, amarga que es estar huyendo por la traición de su propio hijo. Es horrible la situación que vivía, pero la sobrelleva. Y la sobrelleva porque su actitud refleja dos cosas muy importantes de David. Lo primero es que David sabe muy bien quién es aquella persona en la cual está confiando y a quien está clamando. Sabe que Dios, el Dios que le ungió, el Dios que le cogió para ponerlo en su situación, en su sitial de rey, es el Dios omnipotente, poderoso, bondadoso, misericordioso, sustentador y protector. Él sabe eso. Es la convicción que hay en su corazón. Y también David sabe a quién está clamando porque tiene tanto real, íntimo, personal de a quién está clamando. Evidencia una relación, no tan solo una creencia, sino que una relación personal, íntima, real. Por eso él podía exclamar en el Salmo 23:1, mi Dios, Jehová es mi pastor. Es mi pastor, mi Dios. Es mi pastor, mi. Algo propio, personal. Al igual que más adelante encontramos al apóstol Pablo utilizando la misma expresión en Filipenses 4:18. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios. Jehová es mi pastor y mi Dios pues suplirá. Son evidencias claras de una relación real, de una experiencia personal en un trato cercano, íntimo con Dios. Entonces, tenemos a una persona que puede expresar estas palabras del versículo 5 con toda certeza y convicción. Yo me acosté y dormí y desperté. Me acosté, dormí, desperté. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, mi Dios, me sustentaba. Me sustentaba. Entonces, tenemos a David reaccionando frente a la adversidad. Ahora nosotros miramos qué es lo que había sucedido ahí. Y la verdad que lo que había sucedido era algo realmente amargo, triste. En su trasfondo histórico que ya mencioné en un momento atrás, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, encontramos que Absalón se había rebelado en contra de la autoridad de su padre, el rey David, y con mucha astucia, ha ido conquistando el corazón del pueblo. Y en este segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 5 y 6, leemos también el 4. Y decía Absalón,
¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocio, que yo les haría justicia? Si yo fuera el rey, las cosas serían distintas. Habría más justicia, más equidad. Versículo 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, inclinarse para demostrar que se encontraba frente a una persona que era una autoridad superior, ¿qué es lo que hacía él? Él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Una muestra de humildad, de cercanía. Así conquistaba el corazón. Ahora, es inevitable pensar que en la vida nos encontramos con muchas personas que son así, ¿no? Que saben muy bien ganarse el corazón de la gente con salamerías, con actitudes piadosas, con actitudes que aparentan humildad, pero que la verdad es un poco distinta. Sin embargo, logran sus objetivos. ¿Por qué? Porque se gana el corazón con triquiñuelas, con falsedades, como los políticos, muchos políticos, con promesas. Entonces, aquí tenemos a un hombre que supo ganarse el corazón de la gente en desmedro de la autoridad superior, rebajando el nivel de aquel que era el rey. Entonces, la Biblia nos dice que David tiene que huir frente a esto. Ya perdió el favor de la gente. Se han inclinado hacia su hijo. Él tiene que escapar porque corre el peligro de ser muerto por su propio hijo. Versículo 14 dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. El hijo que quería ser el rey y tener todo el poder y toda autoridad sobre el pueblo, logra un objetivo: que el padre huye, escapando por su vida. Esto fue un tremendo dolor para David. No podemos imaginar nosotros esta situación. A tal modo que el versículo 30 nos da un retrato de cómo estaba el corazón de David en ese momento. La Biblia dice, y David subió la cuesta de los olivos. Pero mire, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, señal de duelo, de amargura. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Cómo no iba a llorar? ¿Cómo no iba a llorar cuando su hijo amado, su hijo por el quien él daría su vida, lo traiciona y tiene que ser un fugitivo de su propio hijo? Y subió la cuesta de los olivos llorando amargamente. Como ya dije, podía esperar la traición de parte de cualquiera de sus hombres de confianza, de sus soldados o del pueblo, pero de su propio hijo jamás. Pero eso fue lo que ocurrió. Por eso es que retrata en la Escritura toda su amargura y todo su dolor, el dolor de un padre que ama a su hijo que le ha traicionado, con estas palabras: y la subió llorando. No es el corazón de este tema lo que quiero decirles ahora, pero permítanme hacer una aplicación rápida. Indudablemente que los hijos
son un regalo de Dios. Así lo enseña la Biblia, ¿no? En el Salmo 127:3. Y aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos pueden darnos las alegrías y satisfacciones más grandes que podamos experimentar. Pero también es cierto que de igual manera pueden ocasionarnos las tristezas más terribles, más dolorosas, llenos de lágrimas. Así como hay hijos que hacen que la vida sea alegre, aun que estemos en medio de enfermedades y necesidades, también hay hijos que hacen que un hogar donde no hayan necesidades, donde haya un buen pasar, sea también un hogar donde se lleva una vida miserable, con padres que lloran y sufren profundamente por la ingratitud, por la falta de reconocimiento de la autoridad hacia sus padres por sus hijos, por la falta de expresión de amor. David perdió su trono, perdió su autoridad de rey. ¿Por qué? Porque su hijo se la quitó. Su hijo que se la quitó. Y así como Absalón, hijo de David, quitó el trono a su padre, le hizo huir, transformándolo en un fugitivo. Hay hijos que quitan también a sus padres muchas cosas. Hay hijos que quitan a sus padres el buen nombre, la alegría de vivir, quitan la salud porque enferman con amargura, le quitan la autoridad a un cargo y muchas otras cosas más. Si hay un joven que está escuchando esto, le digo, no seas un Absalón. No seas un Absalón. Tu padre no lo merece. No es perfecto, pero te ama. No seas un Absalón. Volvamos a nuestra historia. Es en este contexto tan triste en la vida de David, donde podemos escuchar nosotros las palabras o el significado de esas palabras que dice ahí en el versículo 1 y 2 del Salmo 3. Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David, humanamente hablando, sabe que las cosas están muy mal. Y tenía toda la razón para sentirse solo y abandonado, decepcionado. Tenía razones suficientes para perder la esperanza y también la fe. Sin embargo, viene esa reacción de adentro, del reconocimiento de que hay un Dios en el que él ha creído, ha confiado, el Dios que no le abandona, el Dios que no le deja. Por eso él dice, dentro de todo, me acosté, dormí y desperté. Porque tú, Dios, eres el que me sostiene. Mi Dios, mi Dios. Hermano mío, amigo, hay una cosa que tenemos que evitar, que de repente se transforma en uno de los grandes errores en los que caen o cometemos los cristianos. Y es pensar que en el momento de nuestra conversión, de nuestra aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, se nos entrega un documento donde se nos garantiza la exención del sufrimiento. Nunca el cristiano ha estado exento del sufrimiento. Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nunca nos dijeron algo así. Al contrario,
vendrán sufrimientos, porque hay que cargar una cruz, la pesada cruz. No pensemos que por el hecho de ser cristianos estamos excluidos de sufrir, de ser perseguidos, el enemigo financiero, el enemigo de la ingratitud, el enemigo de las malas relaciones. Todos estos son Absalón, me parece. Pero Dios nos ha prometido que en medio de todo esto, Él está con nosotros. Y que por lo tanto podemos acostarnos, dormir y despertar, porque el Señor es quien nos sustenta. Las palabras del Salmo 3, versículo 5, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Son similares a las del Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el fin, Dios hizo justicia, una disciplina terrible para Absalón. Murió. David lo lamentó, lloró a tal punto que él deseaba morir antes que su hijo. ¿Por qué yo no morí antes que tú? Tal era su amor. Pero en este momento de la historia, consideremos estos pensamientos. Que muchos Absalones pueden aparecer en nuestras vidas. Pero Dios sigue siendo el mismo. Está ahí. Y siempre nos tenderá su mano. Apoyémonos con fe en este Dios que es nuestro Señor y Padre, en medio de todas estas situaciones que de pronto nos toca vivir. Toma Salmo 3, haz lo propio y a tu propia aplicación personal. Dios te bendiga. Ayúdame a orar. Acompáñame en esta oración. Dios y Padre, es verdad que pasamos situaciones críticas, difíciles en algunos momentos. No entendemos el por qué. Nos cuesta entender. Lucha contra nuestra fe. Debilita nuestra fe, nos quebranta. Y el enemigo se aprovecha. Pero gracias que tenemos en ti el Dios poderoso, fuerte, que a través de su palabra nos ha dejado estas enseñanzas que vienen a nuestra mente por el Santo cuando vivimos estas situaciones y nos hace recordar que tenemos en ti un Dios todopoderoso que pelea la batalla por nosotros y que nunca sufrió derrotas. Ayúdanos a enfrentar toda situación adversa con tu fuerza, porque tú vas delante y porque tú estás con nosotros. Cualquier hermano, amigo que está pasando una situación difícil, que hay un Absalón en su vida que le está persiguiendo, que le está amenazando, ayúdale a considerar la invitación tuya de ir a ti, los que están cansados, trabajados, que tú harás descansar, para que puedan acostarse, dormir y despertar, tranquilos, porque tú sostienes. Gracias, Padre, por tu amor. En Jesucristo. Amén. Espero verles la próxima semana, Dios mediante, para que sigamos considerando los pensamientos bíblicos y acompañados simplemente con la Biblia y el mate. Dios les bendiga.